Sean todos bienvenidos. Éxodo capítulo 4. Todos conocemos la historia de Moisés, del libro de Éxodo. Moisés es el libertador que Dios usó para libertar al pueblo hebreo de la tierra egipcia. También Moisés fue el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. También antes de escribir Génesis escribió Job, porque él es el escritor de Job también. Y si usted no conoce, no ha leído a Moisés en sí, en la Biblia, pues todos hemos leído los 10 mandamientos, los hemos visto. Entonces, ese es el que me estoy haciendo referencia. Antes de leer Éxodo capítulo 4, quiero hacer un contexto de casi 2 capítulos, pero los voy a decir porque no podemos leerlo por tiempo. Vamos a recordar un poco de la historia de Moisés desde el capítulo 2 de Éxodo. La historia de Moisés, cuando él nace, dice la palabra del Señor, que nació casi a finales de los 400 años de esclavitud que tenía el pueblo hebreo en Egipto. Nació siendo esclavo y desde su nacimiento ya era amenazado por la muerte. Habían mandado un escrito el faraón a decir que el pueblo hebreo se estaba multiplicando demasiado, y entonces mandó a matar a todo niño que naciera. Era la orden. Todo varón tenía que ser muerto, nada más que dejaran a las niñas. Dentro de ese tiempo nace entonces Moisés. Moisés pertenece a la tribu de Leví, al nacer inmediatamente su madre, pienso yo que guiada por Dios, sabe y siente que su hijo tiene un llamado, un propósito específico y por cual tenía que perseverar que él no muriera. Una de las cosas, como decía ahora temprano, creo que una de las cosas que Dios nos llama a nosotros como padres creyentes es que cada vez que nace un hijo nuestro, sepamos que nuestra misión número 1 es que ellos sepan que nacen con un propósito para Dios. Ese es el propósito, esa es la gran misión. En este caso la mamá de Moisés también lo hizo, lo resguardó. Imagínense que tuvo que haber sido para tener a un bebé calladito y que no llorara y toda esta cuestión. Por varios tiempos, dice la palabra en Éxodo capítulo 2, nos dice que lo ponían en el río Nilo para resguardarlo de que lo vieran cuando estaba en la casa o algo así. Estando en el río, la historia lo sabemos, que fue encontrado por la princesa egipcia, que lo adoptó. Vea el propósito que se cumple en una persona. Muchos niños murieron, él no. La mamá supo que tenía un llamado y peleó y lo resguardó por eso. Lo conoce la princesa egipcia, igual dice la palabra que al verlo fue impactada porque era un bebé muy hermoso, pero eso irá más allá. Dios la está usando. Y dice que lo adopta y la princesa busca una mujer para que lo termine de criar porque era un bebé. Y adivinen a quién llamaron, a la mamá, para que lo terminara de criar, de amamantar y todo eso. Entonces Moisés se enseña que para ese entonces ser amamantado, ellos duraban de 3 a 4 años. Entonces ese tiempo tuvo que haber pasado tanto en el palacio como con los hebreos. De hecho, más adelante vemos que Moisés sí sabía que él tenía un propósito. A él se le enseñó desde pequeño que él nació con un propósito de parte de Dios. Pero dice entonces la palabra que él crece en el palacio de Egipto con todo conocimiento de ciencia y arte, y él se convierte en un príncipe de Egipto. Hasta sus 40 años Moisés fue un príncipe de Egipto, hasta que llegó un punto
en que él dijo, voy a ir a ver a cómo están mis parientes, así está escrito, está en la Biblia, voy a ir a ver cómo están mis parientes, él va y cuando él llega a la parte donde estaban todos los hebreos, dice que él ve a uno de los guardas egipcios golpeando a un hebreo. Y dice que entra el celo, como un celo, un enojo, y ya todos conocen la historia. ¿Qué pasó? Lo mató. Y entonces Moisés sale huyendo de Egipto a sus 40 años al desierto, a la parte donde se llamaba Midian, que era el sureste, por decirlo así, de Egipto. Dice que la palabra enseña que Moisés llega al desierto, ahí donde él llega a esta tribu de los madianitas. Dice que conoce al sacerdote de Madián y dentro de los sacerdotes de Madián él tenía varias hijas y una de esas fue la esposa de Moisés, que se llamaba Séfora. Moisés tuvo 2 hijos, uno es Gerson y el otro es Eliezer. Lo pueden ver en Crónicas y eso también en Éxodo capítulo 18. Y dice que él hizo su vida ahí y pasaron 40 años y pasó de ser el príncipe de Egipto por ser el pastor de ovejas del suegro. Él era el que cuidaba las ovejas del suegro, hasta que llegó un día en donde tenía que cumplir el propósito por el cual había él nacido. Y dice que en el desierto, de un pronto a otro, vio un arbusto o una zarza ardiendo. Y yo ahora temprano les compartía que no era tanto que él, porque él vio, lo que a él le impresionó no fue ver el árbol o el arbusto o la zarza ardiendo, lo que a él le impresionó era que no se quemaba. En el desierto, por las altas temperaturas, tiende muchas veces a algunas ciertas plantas de prenderse. Pero si él pasó una vez, pasó varias veces y vio el árbol y nada que se quemaba, él dice, algo está pasando. Y ahí es donde él se acerca al árbol y es donde tiene un encuentro con Dios y comienza Dios a decirle. En el capítulo 3 de eso comenzamos a poner todas las excusas habidas y por haber para no ir a cumplir su propósito. Y usted lo puede encontrar ahí. Es en el capítulo 3 y parte del capítulo 4, todas las excusas habidas y por haber las encuentra ahí. Entonces, él pone todas las excusas, que él esto, que él no puede, que el otro, que no lo van a escuchar, y Dios empieza como a convencerlo. Yo te voy a dar a tu hermano Aarón para que él hable por ti. Y Dios le dijo, y él dijo, es que no tengo señales, no, yo te daré una vara. Y dice, con esta vara, no es la varita, sé qué vara, no, con esta vara tú vas a ir y esto es lo que voy a hacer yo como señal para que el faraón vea. Entonces, todos hemos leído la historia. Pero llega un punto en donde ya Moisés dice, ya no me quedo. Todas las excusas, Dios dijo que iba a darme esto, que él iba a ir delante de mí, que esto, que el otro, que iba a haber milagros. De hecho, si usted lee Éxodo capítulo 3 y los 20 restos versículos primeros del capítulo 4, usted nota que Dios ya hasta le había avisado a Moisés la actitud del faraón. Y Dios le había dicho, vas a ir y el faraón no va a ser fácil que lo saques, el faraón se va a endurecer y cada vez que vea se va a endurecer. Y no solamente le dice, también allá hasta el final, Moisés sabía muy bien que ellos iban a salir hasta que llegara la última plaga cuando morían los primogénitos. Porque todo eso usted lo puede leer en Éxodo capítulo 4, del 1 al 23, en todo lo que eran las excusas de Moisés para no ir. Dios, y él iba con todo el conocimiento prácticamente profético de todo lo que iba a pasar. Pero aún así él no quiso. Llega un punto en que él dijo, ya sí, ni modo, voy a ir. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 4, versículo 24, que llega Moisés, se despide el suegro y le dice al suegro que se va a ir
y dice que toma a su esposa y toma a sus hijos. Y Éxodo capítulo 24, versículo 24 es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Lo tienen ahí? Éxodo 4, 24. Dice que está en la frontera. Está en la pura frontera. Dice que llega, dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. Aquí encuentro es que Dios llegó en ese momento y se reunió con él y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres por esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Es uno de los versículos que solamente este versículo y otra historia de la palabra vamos a encontrar no cambio de opinión, sino algo que sucede de un montón de acontecimientos en donde vemos que Dios lo convence a él va a ir a hacer su llamado, él está pasando esa noche, él va a descansar para levantarse al otro día bien temprano, para entrar a Egipto con todo, y pasa algo. Y dice, lo va a matar. Y uno diría, qué extraño Dios. Después de que duró todo el capítulo 3 convenciéndolo, del capítulo 4 de eso, del 1 al 23, convenciéndole, diciéndole todo lo que iba a ver y todo lo que iba a hacer a través de él, de un pronto a otro dice que llegó, se encontró con Moisés y lo iba a matar. Antes de entender este versículo, tenemos que entender el carácter de Dios, ¿sí? El por qué Dios quería matarlo y qué hace que Dios de repente está todo bien y de repente se muestra como un enemigo casi mismo de Moisés. Para entender el por qué Dios actúa de esta manera, busquemos el Salmo 7:11, donde nos dice el carácter de Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. ¿Qué es Dios? Un juez justo. Salmo 7:11. Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hay otra versión de este versículo que dice, tú eres un juez justo y siempre castigas a los malvados. Número 1, el carácter de Dios es que Él es un Dios justo. Pero vean, también dice que Él es un Dios que está airado. Airado es enojado o enfadado o molesto. Dice contra el impío todos los días. ¿Qué significa entonces este pasaje? No es que Dios cambie, porque el Dios de nosotros no es un Dios bipolar. Dios no es misericordioso hoy, pero mañana dice, voy a ver, tal vez, o más tarde. No, Él dice que todos los días estrenamos nueva misericordia de Él. El Dios que nosotros conocemos no es el Dios que podemos decir, hoy me ama, mañana quién sabe. No, Él no deja de amarnos. Lo que significa el pasaje es que Dios es justo y siempre Él va a ser justo, es su característica. Pero cuando habla de la palabra airado con alguien, no significa que Dios no ame o no nos ame a nosotros, sino significa que se enoja y tiene un enfado por la maldad o el pecado que está en nosotros. ¿Vio que cambia? Porque hasta la palabra nos enseña que nosotros nos podemos enojar y no pecamos. Pero Él se enfada y se enoja con el pecado que mora en nosotros. Pero Él es un Dios justo. Eso es como decir que cuando hemos tenido nuestros hijos pequeños y hemos tenido que corregirlos porque se porten mal,
no quiere decir que los dejamos de amar, pero hay que corregirlos, ¿cierto o no? ¿O cómo nos daríamos cuenta nosotros, mis amados hermanos, que estamos mal o haciendo mal algo, si Dios no muestra su enfado o su enojo contra nosotros? No contra nosotros como personas, sino yo me refiero contra lo que estamos haciendo o con lo que estamos viviendo o contra nuestro pecado. Eso es lo que dice el Salmo 7:11. Él es justo, pero Él se enfada y Él se enoja. Y Él castiga a los malvados. Es como un padre. Dice que Dios se complace con los justos y siempre va a estar airado o enojado con el pecado del impío. ¿Qué significa una persona impía? Una persona impía es aquella que carece o es falto de la fe en Dios. Pero también una persona impía es aquella que vive diciendo que sí cree en Dios sí dice que sí existe Dios, pero duda de lo que Dios hace o de la misma palabra. ¿Usted ha visto que hay gente que dice, no, yo sí creo que hay un Dios, todo el mundo sabe que hay un Dios? Pero una cosa es saber que hay un Dios y otra cosa es creerle a ese Dios. Porque hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero la Biblia no, porque el papel aguanta lo que le pongan. ¿Han escuchado gente hablar así? Yo sí. Pero dice que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Porque creerle a Dios es creerle a la palabra. Eso es una persona impía. Es una persona impía que vive negando con las acciones que hace a Dios mismo, aunque diga que cree en Dios. Entonces, una pregunta, ¿quién cambia? ¿Dios o nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién cambia? ¿Dios o nosotros? ¿Qué dirían ustedes según el Salmo 7:11? ¿Ah? ¿Quién cambia? ¿Dios o nosotros? Para que Él cambie no que nos deje de amar, no, que Él cambie de esa actitud. Nosotros. Nosotros somos los que cambiamos, porque Dios no cambia. Dios no cambió con Moisés, que esa fue lo que pasó en Éxodo capítulo 4. Dios no cambió con Moisés. Algo hizo Moisés en Éxodo 4:24 que percibió el enojo de Dios. ¿Lo ven ahí? Algo pasó, algo hizo Moisés que se enojó algo hizo que Dios provocó en Dios un enojo con él. Y a veces nosotros nos engañamos, mis amados hermanos, pensando, no, ahora estamos en la gracia, Dios es su amor, y nos quedamos ahí. Y creemos que Dios es pura misericordia. Dios, sí, es amor, es misericordia, es bondadoso, nos ha tenido paciencia demasiada, pero tiene un punto en donde la característica de Él es, yo aborrezco el pecado o la maldad del ser humano. Y ahí es donde las cosas cambian, que en este caso lo vemos con Moisés. Moisés hizo algo en el versículo 24 que percibió el enojo de Dios, y no solo Moisés, también Séfora, su esposa. Y sí es claro que la razón para esta drástica acción de Dios, por qué Dios toma esta actitud con Moisés, la encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 10. ¿Por qué Dios se enoja con Moisés hasta punto de que Moisés vaya a morir o matarlo? Génesis 17, 10. Génesis 17, 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia entre ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros.
Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días serás circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero. Y ahí dice, y será mi pacto y vuestra carne por pacto de perpetuo. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando estamos estudiando entonces Génesis 4:24 y ya Moisés está a punto de entrar a ejecutar su propósito por el cual iban a hacer, esa noche Dios le dijo, usted tiene algo ahí. Vemos entonces que la circuncisión era la señal de pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes. Y la falta del cumplimiento de este pacto, si usted termina leyendo Génesis capítulo 17, los siguientes versículos, dice que la falta de cumplimiento acarreaba la pena de muerte. Todo niño a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. Vean que el que iba a morir era Moisés. Y usted miran, ¿cómo sabe si no dice? Si era Moisés, la esposa o el hijo, no dice quién iba a morir. Pero mis amados hermanos, si leemos el versículo 25, donde dice que Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, quiere decir que era el que iba a morir y el que estaba enfermo, el que algo le iba a pasar, el que le estaba dando un paro cardíaco o no sé qué era lo que estaba pasando ahí, era Moisés. Porque la ley decía que el niño, varón que nacía, a los 8 días se le hacía la circuncisión en el prepucio, lo hacía el sacerdote o el papá de él, no una mujer. Las mujeres no hacían eso. Si Séfora tuvo que tomar la decisión de hacerlo, era porque Moisés no podía hacerlo. Pero inmediatamente vemos entonces que Séfora, al ver el estado de Moisés, también captó que era ese punto de desobediencia en la vida de Moisés que no había cumplido el pacto que Moisés sabía que tenía que ser cumplido. Según Génesis capítulo 17, que empezó desde Abraham, cuando Dios llama a Abraham, y de Abraham iba a salir toda la nación hebrea y después Israel entero. Ustedes me podrían decir también, porque es un pasaje, un versículo donde no da muchos detalles, pero me podría decir, bueno, podría ser, pastora, que Moisés, como se crió en el palacio egipcio, podría ser que no fue circuncidado. No, él tenía que haberlo sido. Porque él nació inmediatamente a los 8 días, ese era el pacto. Y todo hebreo sabía que al no cumplir el pacto acarreaba muerte. Ahora, dice la palabra que Moisés salió de Madián, del lugar donde estaba, salió con la esposa y con sus hijos. Moisés tuvo 2 hijos, el mayor se llamaba Gerson y el otro se llama Eliezer o Eliezer. Eso usted lo puede leer también en ese capítulo 18 y está en Corintios, en Crónicas, donde hay un listado genealógico. Ahí están los hijos de Moisés. Se entiende que al que le cortaron y le hicieron la circuncisión, tuvo que haber sido el hijo menor, Eleazar. No era Moisés ni Gerson, que era el mayor, era Eleazar. ¿Qué lo motivó a Moisés no cumplirlo? No se dice. No dice por qué no lo había hecho, si él sabía que tenía que tener a los 8 días de haber nacido. Ya Moisés tenía 80 años. Hay escritores que han puesto que tal vez era que el bebé tenía 8 días de nacido. No lo hice, se podría decir que no.
Pero tal vez ustedes o yo, por vivir en esta época, podríamos decir, pero es algo como tan insignificante. Para el pueblo hebreo era un pacto que marcaba a Dios con ese pueblo como un pueblo escogido. Era una marca como un pueblo escogido. Esa era la diferencia. Entonces vemos por qué Moisés va a morir al encontrarse con Dios. Era porque había desobediencia hacia el pacto que Dios ya les había mandado a decir. Dice la palabra de Dios que Moisés no lo había hecho tal vez, y voy a darle un poco de historia. Séfora viene de la tribu formada por Ismael. ¿Saben quién era Ismael? El hijo de Abraham, el hijo mayor. Y Séfora, dentro de la tribu de Séfora, los madianitas, la costumbre era hacer la circuncisión no a los 8 días, sino después de los 13, 14, 15, y a veces llegaban hasta antes del matrimonio, donde hacían la circuncisión. Pero ellos lo hacían como algo, como un ritual, no como un pacto, como el pueblo de Israel. Podría ser. Pero el caso aquí, mis amados hermanos, es que Moisés estaba tan mal que tuvo que hacerlo Séfora. Cuando la costumbre, como lo dije anteriormente, era un papá o un sacerdote. Ahora, ustedes miran, ¿qué tengo que ver o qué vamos a aprender a ubicarlo en nuestra vida? Tan fácil como esta frase. Dios puede parar en cualquier momento el propósito por el cual nosotros hemos nacido por tener un asunto pendiente. ¿Qué tenía Moisés en ese momento antes de entrar a cumplir su propósito? Un asunto pendiente. En ese caso era desobediencia. En ese caso merecía morir por las leyes que estaban escritas. Todos sabemos que muchas veces hemos experimentado en nuestra vida que es tener asuntos pendientes. Tal vez Moisés pensó que podría hacer las cosas a su manera. Eso le causó dolor a él y mucho dolor a su hijo. Mis amados hermanos, meditemos por un momento. Todo asunto pendiente que en nuestra vida esté, no solamente va a afectar a nosotros como personas, sino va a afectar a todo aquel que esté cerca. Y lo podemos ver con el ejemplo de Moisés. Usted se puede imaginar la escena de terror que va a ser película, que va a ser Walking Dead. ¿Qué va a ser? Es terror vivo, que es agarrar a un muchachito de 13, 14 años y ustedes los van a ver ahora, no era con un simple cuchillo, agarrarlo y tener que hacer eso, el dolor que le pudo haber provocado, solo para que pudiéramos levantarse y cumplir con ese propósito. Todo asunto pendiente va a traer en algún momento en nuestra vida, porque muchas veces nosotros creemos, no, yo hice tal cosa, no, ya Dios se le olvidó. No, Dios no se le olvida. Todo asunto pendiente de una y otra forma, en algún momento de nuestra vida va a salir a la luz. Y eso es lo que vemos en Éxodo capítulo 4, versículo 24. Moisés tenía un asunto pendiente con Dios y Dios no lo dijo hasta aquí. No lo voy a dejar pasar a cumplir esto hasta que no cumpla o no saque a la luz este asunto pendiente. Amén. Pero vean, mis amados hermanos, qué increíble, porque nosotros, los asuntos pendientes, tendemos a cambiarle los nombres. ¿Sabían ustedes eso? Sí, nosotros los asuntos pendientes les cambiamos el nombre. Traje varios ejemplos rápidamente. Dice, me cuesta levantarme por la mañana y por eso no termino mis tareas o no entrego los trabajos a tiempo, los que están en colegios, universidades o escuelas. Tengo problemas de disciplina. Vea cómo yo cambio mi asunto pendiente. Lo llamamos problemas con nuestra disciplina, mis amados hermanos, pero ¿sabe cómo se llama eso? Pereza. ¿Cierto o no? Pereza.
El ser humano, nosotros somos dados a cambiar, ponerle nombre a todos los asuntos pendientes. Otro, hay hombres que dicen, mi problema es que no puedo estar solo, paz, necesito conquistar nenas. Es que si era mi tata, yo así tan atractivo, que las traigo así como miel. Así era mi abuelo. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Cómo le pondrían ustedes? Se llama lujuria. Pero le cambiamos el nombre. Otras mujeres dicen, ay, paz, es que yo no tuve papá, yo no tuve esa identidad de padre, entonces necesito sentirme amada. Y aunque yo esté casada ahora, para sentirme amada o algún hombre me defrauda, entonces yo necesito irme y acostarme con otros hombres. Mis amados, eso se llama lujuria. Vea cuando me provocan pierdo el control, tiro las cosas que tengo en la mano, platos, vasos, adornos, agarro, cuando tengo tanto enojo, agarro, cierro mi puño y puñale a alguien, agarro algo y tiro el puño, a puño cerrado a alguna pared y ¡pah! Vea cómo lo cambiamos. Toda mi familia es de carácter fuerte, porque yo no puedo controlar mi carácter, eso es mi genética. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama ira. Y la ira es un sentimiento descontrolado que genera rabia y enojo. Pero lo más tremendo de la ira, cuando es porque es pecado, yo estoy hablando de pecados. Lo más tremendo de cuando alguien llega a ese punto de ira, lo más tremendo es que hace a Dios a un lado porque toma la justicia en sus propias manos. ¿Cuánta gente, cuántos hogares están siendo maltratados, esposos o hijas o hijos con personas, sean hombres o mujeres, que dicen, es que yo no puedo controlarme, es que mi carácter, y lo aclaro yo siempre, eso no es carácter, eso es que tiene un temperamento endemoniado, sencillamente, porque el carácter es, ¿saben qué es carácter? Voy a aclarar. Cuando una persona se para y dice, es que mi carácter es aquella persona que dice, voy a hacer tal cosa y la hago. Cuando doy una palabra, la cumplo. Eso es carácter. Pero esos arranques de ira, esos arranques de enojo, sencillamente es ira. Y esos son asuntos pendientes, pero le hemos cambiado el nombre. Hay otro que se acerca y dice, vengo para orar. Vengo a orar, vengo a contarle lo que le pasa a tal persona y cuenta todos los secretos íntimos de otra persona. Para que oremos, mis amados hermanos. ¿Sabe cómo se llama eso? Murmuración, chisme. Otros dicen, tengo una ansiedad, estoy con un ataque de ansiedad que yo devoro todo lo que está en mi casa. Eso no lo llame ansiedad, eso se llama gula. ¿Cómo cambiamos los asuntos pendientes? Y usted mira, ¿qué tiene que ver asuntos pendientes con ansiedad? Porque si nosotros estamos llenando vacíos emocionales con comida, es porque hay asuntos pendientes. ¿Ven por dónde voy? Si yo tengo esos ataques de ira, que yo maltrato con palabras, agrego con palabras o con golpes a mi familia, es porque hay asuntos pendientes desde mucho atrás. Como fuimos criados o como nos trataron a nosotros. Otros dicen, a mí no me pidan ayuda, a mí me cuesta mucho lo que me gano y qué va, en estos tiempos de pandemia está difícil, no cuenten conmigo. ¿Sabe cómo se llama eso? Avaricia. Y en buenas palabras ticas,
codo. ¿Mm? Dice que la vida, hay gente que dice, ¿qué vida es esta la mía? Dice, qué injusta es conmigo. Vea lo que tiene tal, vea el otro, vea el carro que compró, vea la casa, vea, hay gente que dice, vea los zapatos que tiene, es que, qué bárbaro, que se les roben, que se les choque ese carro rápido. ¿Saben cómo se llama eso? Envidia. ¿Mm? Cuando la palabra nos enseña, alégrese con la bendición de todos. No deberíamos alegrarnos por la bendición que tienen los demás, sea tanto en familia como en hermanos de la iglesia. Envidia. Dice que este pecado de la envidia te lleva a desear el mal ajeno. Que carrazo y que se le choque, que le pare el tránsito, que le haga una multa. Eso es lo que lleva a la envidia. Y no hablemos de mujeres. Uy, que ese vestido se lo coma un bicho. ¿Ve que hay gente que uno mete ropa al closet a veces y como no la usa mucho, cuando usted la saca ya algo le ha pasado? Yo siempre gozo con eso, porque yo digo, 15 de cuánta gente me envidia, no son bromas. Envidia. Yo soy el que merezco tal, y ahora lo gozamos porque di un ejemplo, porque yo lo pongo, esto estoy terminando, dice, lo pongo por esto, porque yo tuve una experiencia, yo no hablo de aquí, mis amados hermanos, aquí esto no existe, yo hablo de todo el resto, pero aquí no. Tuve la experiencia de alguien que se me acerca y me decía, Ada Paz, dice, es que yo merezco estar predicando. Yo merezco dirigir, es que yo tengo un porte, 1,89, delgado, alto, con ojos tapatíos. Y si usted no sabe cómo me ven las chicas cuando yo dirijo, me decía así. ¿Saben cómo se llama eso? Soberbia. Es que Verita se la sabe todas. Se llama soberbia. Mis amados hermanos, ¿qué estrategia la de nuestra naturaleza o nuestro pecado? Cambiar los asuntos pendientes y cambiarles el nombre. ¿Cierto? Porque esa es la estrategia. Tenemos un asunto con problemas sexuales y usted escuchará a la gente que dice, ay, es que ese era el problema de mi papá. Y entonces, excepto que el papá está allá tocando el tercer cielo, pero debería ver las consecuencias que ha vivido su papá y decir, no, yo necesito cortar con este pecado. También vemos algo bien interesante cuando se cambian los asuntos pendientes y se le ponen otros nombres. ¿Cómo vamos a ir nosotros a acercarnos a Dios y librar alguna situación? Y mucha gente creyente libra por años por pecados o por temperamentos y nunca han podido librar eso y controlar su ira, su enojo, porque simplemente se acercan a Dios, pero llegar y decir, Padre, te confieso mi lujuria. Ah, no, dice, Señor, es que mira, yo arrastro esto, Señor, yo no puedo. Le cambiamos el nombre. ¿Y usted cree que Dios va a decir, no, yo espero que tú me confieses, para que tú seas libre, me confieses como tiene que ser confesado el asunto pendiente? El asunto pendiente de Moisés, mis amados hermanos, entonces no era un pedacito de carne. Él tenía buenas intenciones, pero él era desobediente. El asunto pendiente de Moisés es que esperó mucho tiempo para resolver algo que él sabía que tenía que hacerlo. Y no era simplemente eso. Dice, es algo bien interesante, dice que Dios no bendice nuestras intenciones, Él bendice nuestra obediencia. La intención de Moisés era buena, la intención de Moisés era ir y cumplir su propósito, pero Dios quería que antes de cumplir ese propósito, Él fuera obediente. ¿Y que cómo cuesta, Señor?
¿Cuesta ser obediente? Sí, cuesta ser obediente. Las buenas intenciones no son suficientes si no producen resultados. Y una buena intención tendría que producir resultados que agraden a Dios. Los asuntos pendientes en nuestra vida, mis amados hermanos, se vuelven el freno para alcanzar tu propósito. Dios no permitirá que avancemos a la otra etapa de nuestra vida, a otro nivel espiritual, a otro ministerio, si nosotros primero no resolvemos los asuntos pendientes. Los asuntos pendientes nos bloquean, nos estacionan, nos estancan. Todo asunto pendiente, sea con Dios o con una persona, te dejan inmóvil en la frontera. No te dejan avanzar a lo siguiente que Dios tiene preparado para nosotros, tanto como familia, tanto laboralmente y tanto en iglesia. La pregunta entonces sería, ¿cuál es el trocito de carne que debemos cortar en esta mañana? ¿Qué asunto pendiente estamos arrastrando por años? Porque tarde o temprano, Dios en medio de la frontera va a hacer un alto y lo va a sacar. ¿Qué asunto pendiente? O pensamos, igual que Moisés, que ya Dios lo pasó por alto. A veces tenemos asuntos pendientes, pero como pasa un mes y no pasó nada, como pasa un año y no pasó nada, pasaron 2 y no pasó nada, y nosotros decimos, uy, me salvé, se le olvidó a Dios. Y no, lamentablemente, todo asunto pendiente, por no decir pecado, o un asunto pendiente con otra persona, tarde o temprano va a salir a la luz. Así lo enseña la palabra. Enfrentarse a los asuntos pendientes cuesta mucho, pero al no hacerlo va a ser peor. Mis amados hermanos, Éxodo 4:26, vean cuando yo digo que va a ser peor. Dice, así, 4:26 de eso dice, así le dejó luego, 4:25, dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Vean lo que les estaba diciendo va a ser peor. Cuando aquí habla de pedernal, el 90% o más del 90% de todas las traducciones lo han traducido como cuchillo. Y el original, que fue escrito parte hebreo y parte arameo, no dice que es un cuchillo, dice que es una piedra afilada. Hagan cuenta. ¿Por qué los asuntos pendientes, si los dejamos pasar y pasar y pasar, va a ser peor? Vea esta situación, vea este ejemplo. Si se hubiera cortado, si se hubiera hecho la circuncisión cuando tuvo que haberse hecho, como había mandado, no hubiera sido un bebé recién nacido, que hubiera sido menos la infección, menos el dolor. No hubiera llegado Moisés a estar a punto de morir. Hubiera sido en el lugar adecuado, la gente adecuada, no que fue en una locura de una noche, como una película de terror, que ella agarrara un pedazo de piedra. Es que usted se puede imaginar la escena. Tal vez nosotros como mujeres no podemos, pero yo me imagino que cada varón santo de Dios que está en ese lugar sí se puede imaginar la escena, que es que le agarren el miembro masculino con una piedra, ¿sí? Y lo corten. ¿Usted se puede imaginar? Con una piedra. Y le cortó un pedazo, porque dice que le agarró el pedacito de carne y se lo puso a los pies de Moisés, para que él pudiera levantarse e irse a cumplir lo que tenía que hacer. Los asuntos pendientes siempre van a traer peores consecuencias a nuestra vida. No solamente personales, sino todo aquel que esté cerca de nosotros, como en este ejemplo, en el caso del hijo de Moisés.
Los asuntos pendientes, sean hacia Dios o hacia las personas, siempre van a tener consecuencias más difíciles si no hubiéramos dejado pasar tanto tiempo. Y acabamos de ver el ejemplo. ¿Usted se puede imaginar el trauma del hijo de Moisés? Tener siempre presente que serán afectados todos los que están cerca de nuestra vida por nuestros asuntos pendientes, con Dios o con personas. Tener asuntos pendientes convertirá nuestras vidas en un hubiera obedecido. ¿Por qué un hubiera obedecido? Porque tal vez hubiéramos arreglado eso hace 5 años, estuviéramos en esta situación. Si yo hubiera tomado tal decisión de santidad hace 2 años, tal vez estuviera en esta situación ahora. Los asuntos pendientes no solamente van a traer consecuencias a nuestra propia vida si no los arreglamos, o a nuestra familia, o a la iglesia. También los asuntos pendientes hablan de nosotros mismos, cómo somos y qué tan confiables somos. Nos quita toda autoridad con nuestros hijos, como familia, en el trabajo y en la iglesia. Somos personas y todo asunto pendiente va a hablar de nosotros, quiénes somos, sea para bien o sea para mal. Amén. Hay algo bien interesante de todo asunto pendiente y lo vimos al principio de esto, cuando Moisés desobedece, ¿sí? Y dice que desobedeció el pacto que Abraham había hecho con Dios y toda esa generación. Mis amados hermanos, no quiero pasar por alto esto. Nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos promesas, sea a Dios o hacia la gente. Cuando yo digo que nuestra propia familia pierde la confianza de nosotros mismos, es porque somos personas que decimos cosas y no cumplimos lo que decimos, ¿cierto? No hay cosa más terrible para un hijo pequeño decirle, quédese con la abuelita, cuando vengo le traigo un cono. Y tal vez pasó todo el día esperando el cono, y el papá va a llegar a las 10 de la noche, o la mamá, o quien le prometió algo, y en medio del sueño, en medio de todo que está esperando, el cono. Y entonces uno comete el error de decirle, no, mañana, es que es muy tarde. No, había que llevarlo a la hora que fuera. Yo no le prometía conos a mis hijos. Yo lo que hacía con mis hijos cuando estaban muy pequeños, porque ya todos son adultos, yo les decía, cuando salíamos y pasaba algo incorrecto, yo les decía, ahora hablamos, porque yo fui muy quitada a pasarles el vergonzón a mis hijos en público, para nada. No, yo decía, no es justo que ellos hacerlos pasar vergüenza. Ya había pasado yo por eso y yo no quería que mis hijos pasaran sentir vergüenza por los cuadros que hacían los papás. Entonces, como no les decía nada por el comportamiento, yo decía, ahora hablamos, y aquí hay 3 de mis hijos, y ellos lo saben. El ahora hablamos, podíamos llegar a las 10 de la noche, y eso tal vez había pasado a las 10 de la mañana, y llegábamos y se hacían los dormidos. Y yo los despertaba y yo les decía, ahora sí, hablemos, y sacaba la paleta y pa. Por esto y esto y esto. Es que mami, ¿por qué a usted no se le olvida? A mí no me interesaba, era que ellos me dijeran por qué no se me olvidaba. Era que si yo no cumplía con el que ahora hablamos, quien se estaba echando la soga en medio, quitándose toda la autoridad y toda la confianza, era yo. ¿Cierto, no? Porque si yo cumplía con eso, ellos sabían que cuando yo daba una palabra, la iba a cumplir, fuera la que fuera. Algo tan insignificante, mis amados hermanos, pero es una gran lección de vida. Entonces, ¿qué dice Eclesiastés 5, 4 al 6? Y termino con esto, con respecto a lo que nosotros hablamos o decimos o la gente espera. Dice, Eclesiastés 5, 4 al 6. Cuando a Dios haces promesas pensando en lo que por qué
Moisés desobedeció y Dios tomó esa actitud con Moisés y con nosotros cuando no tenemos asuntos pendientes con Él. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Eclesiastés 5, 4 y 6 perfectamente nos habla de por qué Dios tomó esa actitud con Abraham. Porque ¿por qué dice promesa? La misma palabra en hebreo de promesa y pacto es la misma. Pacto y promesa. Yo voy a cumplir con esto y esto y esto, y Dios va a cumplir con esto y esto y esto. Cuando no hay asuntos pendientes, somos personas que terminan lo que empiezan. Cuando no hay asuntos pendientes, somos personas que no abandonan las cosas. Si se meten a hacer algo, lo terminan, sea espiritual o sea material, o sea físico. El que dijo voy a sacar una carrera, la saco. El que dice voy a casarme y llevo esto hasta el final. Son personas de una sola palabra, tanto en sus familias, en sus trabajos, en la iglesia. La pregunta sería, y los invito a que se pongan de pie, la pregunta sería, ¿cuál es tu asunto pendiente en esta mañana? ¿Cuál es tu asunto pendiente? ¿Alguna área de desobediencia? Si quieres, inclines tu rostro. Este es un momento que tienes tú con tu Dios. Y piensa, ¿cuál es tu asunto pendiente? Yo lo único que sé, mis amados hermanos, es que Dios nos está hablando en este momento y nos está diciendo, sabes, yo sé que hay asuntos pendientes en tu vida. Yo no quiero que estés en la media frontera y no puedas pasar. Yo no quiero que se siga cumpliendo tu propósito y arrastres un año más, que este año 2021 se saquen a la luz todo asunto pendiente para que puedas ver. Entonces, ¿cuál es tu asunto pendiente? ¿Es alguna área de desobediencia? Si fuera así, que es una área de pecado, que estás en desobediencia, arrepiéntete y comienza a obedecer. ¿Cuál es tu asunto pendiente? Tal vez es terminar una carrera este año, termínala. Tal vez es pedir perdón a alguien. Tal vez usted dice, no, ya pasó mucho tiempo, ¿para qué pedirle perdón a alguien? Esa persona no sabe que yo hablé de ella, que me enojé en mi casa, que dije cosas que no son de ella. Ni cuenta se ha dado, pero Dios sí lo sabe. Dejar la amargura, dejar la ira, dejar la codicia, la avaricia, el enojo. Cortar con alguna relación tóxica en tu vida será un asunto pendiente. Tal vez es tomar la vida cristiana en serio como un verdadero creyente. Tal vez tu asunto pendiente es ser un buen esposo, como lo dice la palabra, ser una buena esposa sujeta, amadora de su hogar. Tal vez tu asunto pendiente es, como hijo, es ser obediente y honrar a tus padres. Te voy a decir, si tu asunto pendiente no sale a la luz, eso va a ser tropiezo a la obra de Dios que empezó en ti y va a ser tropiezo para todo aquel que esté cerca tuyo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.